Paulo Freire, Pedagogía de la Indignación, Cartas Pedagógicas en un Mundo Revuelto. Segunda parte, Otros Escritos. Seguimos. Desafíos de la educación de adultos frente a la nueva reestructuración tecnológica. A lo largo de 30 años, no fueron pocas las veces, y es natural que así haya sido, en que me pidieron que escribiera algo sobre la educación de adultos. Artículos, entrevistas, textos para ser leídos y debatidos en conferencias, educación de adultos y política, educación de adultos y ciudadanía, educación de adultos y desarrollo, además, naturalmente, de una infinidad de veces en que fui convocado para discutir la alfabetización de los adultos, un capítulo importante de la educación en general y de la educación de adultos en particular. Cualquiera que haya sido el aspecto examinado, jamás intenté comprenderlo de una manera mecanicista. Nunca me satisfizo la comprensión tecnicista de la práctica educativa. Poco importa si se aplica al trabajo afanoso de organizar un grupo de individuos, a la experiencia de combatir la plaga de hormigas o de luchar contra la erosión, o al esfuerzo de alfabetización o la coordinación de seminarios de posgraduación de una universidad. De ahí, precisamente, que siempre haya entendido la alfabetización como un acto creador al que los alfabetizandos deben comparecer como sujetos capaces de conocer y no como meras instancias del trabajo docente de los alfabetizadores. De ahí el empeño con que siempre insistí, incluso para el caso de la alfabetización, en la crítica a los babe, bibo, bu, a la memorización mecánica de letras y de sílabas, en la crítica a los Eva, viola, uva, empeño nunca abandonado con el que llamé la atención de los educadores sobre la necesidad de que los alfabetizandos se expusieran a la misteriosa sustantividad del lenguaje, a la belleza de su propia habla, rica en metáforas. Metáforas que intensifican las posibilidades semánticas de su discurso y se convierten en expresiones del momento estético de su lenguaje. Abre comillas. Quiero aprender a leer y a escribir, dijo en cierta ocasión una campesina de Pernambuco, para dejar de ser una sombra de los demás. Cierra comillas. Con la metáfora utilizada, sombra de los demás, salta a la vista la fuerza poética que se prolonga en fuerza política de su discurso. En el fondo, ella estaba cansada de la dependencia, de la falta de autonomía de su ser oprimido y negado, de marchar disminuida tan solo como una apariencia, como un mero vestigio de otras personas. Más tarde, el hecho de aprender a leer y a escribir le demostraría que eso solo no basta para dejar de ser sombra de los demás, que es necesario mucho más. Leer y escribir palabras solo nos hace dejar de ser sombra de los demás cuando, en relación dialéctica con la lectura del mundo, se vincula con lo que yo llamo reescritura del mundo, es decir, con su transformación. De ahí la naturaleza política, no necesariamente partidaria, de la educación en general, de la educación de adultos y de la alfabetización en particular. Si bien cuando trabajo en algún proyecto con educandos no debo ni siquiera insinuarles que mi partido es el propietario de la verdad salvadora, tampoco puedo, por otro lado, callarme ante los discursos fatalistas según los cuales el dolor y el sufrimiento de los pobres son grandes
pero nada puede hacerse porque así son las cosas. No puedo reprenderlos por manifestar el deseo de votar a un candidato reaccionario, pero me siento en el deber ético de advertirles el error que están cometiendo. Nunca pude pensar que la práctica educativa, de la que la educación de adultos y la alfabetización son dos importantes capítulos, pudiera hacerse al margen de la cuestión de los valores y por lo tanto de la ética, al margen de los sueños y de la utopía, es decir, de las elecciones políticas, al margen del conocimiento y de la belleza, vale decir, de la gnoseología y de la estética. La educación siempre es una especie de teoría del conocimiento puesta en práctica. Es naturalmente política. Tiene que ver con la pureza, nunca con el puritanismo. Y es en sí una experiencia de belleza. Mi comprensión del carácter político de la educación me ha marcado de tal manera, a partir de cierto momento de mi experiencia de hombre y de educador, que difícilmente puedo dejar de hablar de ella. La necesaria insistencia con que vengo hablando de la educación ha hecho que algunos críticos de derecha digan de mí que no soy un educador o un pensador de la educación, sino un activista político. Es importante afirmar que quienes niegan mi ser pedagógico, porque según ellos estoy ahogado y anulado en el ser político, son tan políticos como yo, solo que, obviamente, en una línea diferente de la mía. Para continuar hablando de la alfabetización, nunca pude reducir la riqueza y la importancia de su práctica al mero ejercicio de repetición ritmada y mecánica de los lale, lilo, lu, ni la lectura de frases, palabras y textos a la mera pronunciación también mecánica de vocablos. Leer es un acto más creador que pasear simple o ingenuamente por las palabras. Leo más y mejor cuando, enterándome de la sustantividad de lo que leo, me voy haciendo capaz de reescribir lo leído a mi manera y de escribir yo mismo lo no escrito todavía. No puede disociarse el acto de leer del acto de escribir. Como ser humano jamás acepté que mi presencia en el mundo y mi pasaje por él estuvieran preestablecidos. Mi comprensión de las relaciones entre subjetividad y objetividad, conciencia y mundo, práctica y teoría, siempre fue dialéctica, nunca mecánica. Si por un lado nunca defendí un papel todopoderoso para la subjetividad en la historia, por el otro tampoco acepté su reducción a mera reproducción de la realidad material. Fue por eso que no solo reconocí, sino también remarqué la importancia de la educación en el proceso de denuncia de una realidad perversa, como asimismo la importancia del anuncio de una realidad diferente que nacería de la transformación de la realidad denunciada. Desde un punto de vista completamente idealista, para cambiar el mundo basta la fuerza de la conciencia. La subjetividad termina por crear arbitrariamente la objetividad, dócil a su voluntad. La transformación política de la realidad se reduce a una cuestión de buena voluntad. Los corazones amorosos se hermanan y hacen un mundo mejor. Desde el punto de vista mecanicista, la subjetividad es un simple reflejo de las condiciones materiales. Si se transforma la objetividad, la subjetividad automáticamente cambia. Por eso mismo, la educación es una tarea posterior a la transformación. Desde una perspectiva ni objetivista mecanicista, ni subjetivista, aunque sí dialéctica,
el mundo y la conciencia se dan, como señalaba Sartre, simultáneamente. La conciencia del mundo engendra la conciencia de mí mismo y de los otros en el mundo y con el mundo. Nosotros nos hacemos actuando en el mundo. Por eso mismo es mediante la inserción en el mundo y no mediante la adaptación a él que nos convertimos en seres históricos y éticos capaces de optar, de decidir, de emprender nuevos caminos. La postura crítica de la conciencia es tan importante en la lucha política en defensa de la seriedad en el trato de la cosa pública como en la aprehensión de la sustantividad del objeto en el proceso de conocer. No se capta el objeto si no se capta su razón de ser. Es por esta razón que la pura memorización mecánica del perfil del objeto no constituye un conocimiento cabal del objeto. De ahí que en la experiencia cognitiva verdadera, la memorización del conocimiento se constituya en el acto mismo de su producción. Aprendiendo la razón de ser del objeto, produzco su conocimiento. Hay que destacar también la importancia de la postura crítica de la subjetividad en el proceso de conocimiento. No importa si se trata de conocer el conocimiento ya existente o si se busca la producción de un conocimiento que aún no existe. Cabe señalar la importancia de la crítica frente a la vocación inserta en la naturaleza humana que suma al acto de constatar, implícito en el acto de conocer, la tarea de intervenir. En realidad, la práctica de la constatación no tendría sentido si su prolongación necesaria fuera la adaptación a la realidad. Constato no solo para adaptarme, sino también para cambiar o mejorar las condiciones objetivas mediante mi intervención en el mundo. Algunas veces la propia adaptación a determinada situación ofensiva del ser expresa la resistencia orgánica, cultural o ambas del oprimido. Es la adaptación como lucha mientras el cambio no pueda realizarse. Sin embargo, para eso es necesario que me encuentre tan críticamente consciente de mi papel en el mundo como me sea posible. Papel de quien, al prohibírsele intervenir en el mundo, se ve privado de estar siendo. Partiendo de la reconquista en este texto de mi posición con respecto al papel de la conciencia o de la subjetividad en la historia, que la izquierda objetivista mecanicista entiende como la expresión de mi pecado idealista y la derecha como señal de mi negación en tanto educador para no ser más que un subversivo y un agitador, me aproximo ahora a ciertas cuestiones sugeridas por el título de esta exposición. En la segunda parte de este trabajo, inseparable de la elaborada hasta ahora, presentaré algunos problemas que son un desafío para este fin de siglo, que es también el fin de un milenio. Son problemas que se le presentan a quien piensa y discute la práctica educativa y es consciente de la innegable importancia de confrontarlos. Importancia que, exacerbada o relegada a nada o casi nada, puede volver inoperante la práctica educativa. Si bien por un lado la educación no es la palanca de las transformaciones sociales, por otro, esas transformaciones no se logran sin educación. Por ejemplo, si excluyo la acción educativa de mi proyecto de acción política, aduciendo que solo después de la transformación podré preocuparme por la educación, hago inviable el proyecto.
Si por otro lado insisto poco en la educación con programas de naturaleza técnica y o espiritual y moral, y no movilizo ni organizo fuerzas políticas indispensables para el cambio, el proyecto se pierde en un bla 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 o se convierte en mero asistencialismo. Vale decir que, independientemente de que se trate de un proyecto de alfabetización de adultos, de educación sanitaria, de cooperativismo o de evangelización, la práctica educativa será más eficaz en la medida en que, facilitándoles a los educandos el acceso a conocimientos fundamentales para el campo de su interés, los desafíe a construir una comprensión crítica de su presencia en el mundo. Mi primera preocupación cuando como educador me pregunto sobre la práctica educativa, que por ser histórica no puede estar ajena a las condiciones concretas del tiempo-espacio en que se desarrolla, tiene que ver fundamentalmente con la manera como vengo entendiendo nuestra presencia, la de los seres humanos, en el mundo, nuestras relaciones con la historia y la cultura, si somos seres determinados o simplemente condicionados, capaces no obstante de ir más allá, reconociendo no solo el condicionamiento, sino también nuestras propias fuerzas. Si somos seres que solo se adaptan a la realidad, miméticos, o si por el contrario somos seres actuantes, curiosos, arriesgados, transformadores y aptos para intervenir en el mundo en vez de solamente acomodarnos a él. Ahora me es imposible no retomar un punto omnipresente en mis reflexiones: mi negativa a comprender la historia como determinación, mi rechazo, por lo tanto, a la inexorabilidad del mañana. El mañana no es la repetición necesaria del hoy, como querrían los dominadores, ni tampoco es algo preestablecido. El mañana es una posibilidad por la que debemos trabajar y a la que sobre todo debemos luchar por construir. Lo que ocurre en el día de hoy no produce inevitablemente el día de mañana. Por ejemplo, la globalización de la economía o los avances tecnológicos no perfilan por sí mismos un mañana seguro, una especie de prolongación perfeccionada de una determinada expresión del hoy. La globalización no acaba con la política cuando viabiliza la necesidad de hacer política de una forma diferente. Por más que se tienda a debilitar la eficacia de las huelgas en la lucha obrera, eso no significa el fin de las luchas. Lo que llega a su fin no es la lucha, sino más bien una forma de luchar, la huelga. Corresponde a los obreros reinventar su manera de luchar y no acomodarse pasivamente ante el nuevo poder. Lo importante es que nosotros, los progresistas, debemos entender la ineficacia de las huelgas en términos generales, por lo menos en algunos sectores de la actividad productiva. La ineficacia de las huelgas, que no puede significar, como los poderosos insinúan, el fin de la lucha de los trabajadores, no puede atribuirse a los avances tecnológicos que determinan la globalización de la economía, sino al uso político que el poder económico hace de esos adelantos. La ineficacia de las huelgas marca un momento de la lucha, no su final. En otras palabras, en lo que hoy ocurre no hay fatalismo alguno, solo hay la historia como posibilidad, entre comillas, programados, pero para aprender, como nos enseña François Jacob. Por lo tanto, los seres humanos terminamos descubriendo que para enseñar y saber, para constatar y verificar cómo se dan las cosas, no necesariamente tenemos que adaptarnos a la realidad en la que se hace la constatación.
Por el contrario, la constatación crítica y rigurosa de los hechos nos capacita o bien nos desafía para que podamos intervenir en el mundo. Constato para cambiar y no para acomodarme. Sería desolador para mí si, como ser humano, tuviera que reconocer mi absoluta incapacidad de intervenir eficazmente en la realidad, si tuviera que reconocer que mi aptitud para verificar no se hace extensiva a la de cambiar el contexto verificado, provocando diferentes verificaciones futuras. En este sentido, las filosofías que mejor nos ayudarán en las décadas venideras no serán aquellas fatalistas que intentan convencernos de que no vale la pena actuar, la realidad es así y así será, ni las que sobreestiman la voluntad del sujeto histórico, individual o colectivo, los individuos o las clases sociales, ni las que niegan el papel de los sentimientos, el valor de los valores éticos, el mérito de la solidaridad social e individual. Las filosofías que mejor nos ayudarán serán aquellas que, sin desconocer ni minimizar el peso de la materialidad, no se inhiban en el análisis de la historia y en la comprensión del cambio de la realidad ante el papel de lo espiritual, no necesariamente en la dimensión religiosa del término, de los sentimientos, de los sueños y de las utopías. En la línea de estas reflexiones veo una exigencia fundamental, un punto de partida sin el cual nada es posible, y que atañe no solo a la educación de adultos, sino a la educación en general. Se trata de un cierto saber absolutamente indispensable, incluso para quien, desde una postura reaccionaria, pretende inmovilizar la historia. Me refiero a la constatación de que cambiar es difícil pero posible. Los que optan por preservar el statu quo precisan saber que cambiar es difícil pero posible para organizarse y programar sus tácticas de lucha. Una de esas tácticas, por ejemplo, es la insistencia en la comprensión fatalista de la realidad, una comprensión que despolitiza los hechos y la educación y erige al destino o a la suerte como sujetos de la historia. Asimismo, los que optan por la transformación de la realidad precisan organizar sus tácticas para que sean coherentes con su estrategia, es decir, con su sueño posible o su utopía. Si esta exigencia, saber que cambiar es difícil pero posible, siempre estuvo relacionada con la naturaleza de la práctica educativa, las condiciones históricas actuales, signadas por las innovaciones tecnológicas, lo remarcan. Precisamente porque sé que cambiar es difícil pero posible, me entrego al esfuerzo crítico de trabajar en un proyecto de formación de educadores, por ejemplo, o de obreros de la construcción, un proyecto de formación y no de mero entrenamiento técnico profesional. En la formación no disocio la capacitación técnico-científica del educando de los conocimientos necesarios para el ejercicio de su ciudadanía. En la visión pragmático-tecnicista propia de los discursos reaccionariamente posmodernos, lo que cuenta es la transferencia de saberes técnicos, instrumentales, que garanticen al proceso productivo una productividad importante. Este tipo de pragmatismo neoliberal, al que adhirieron con entusiasmo mujeres y hombres otrora de izquierda, se basa sobre el siguiente razonamiento, no siempre explícito. Si ya no existen las clases sociales, en consecuencia tampoco sus conflictos. Si ya no hay ideologías de derecha o de izquierda,
Si la globalización de la economía no solo hizo al mundo más pequeño, sino que lo tornó casi igual, la educación que hoy en día se necesita no tiene nada que ver con los sueños, las utopías, la concientización. No tiene nada que ver con las ideologías, pero sí con el saber técnico. La educación será tanto más eficaz cuanto mejor entrene a los educandos para ciertas destrezas. Introducir el sueño de la liberación, la utopía de la justicia social en la enseñanza y en el aprendizaje de la matemática, de la física, o en el entrenamiento de los obreros que se están calificando, es repetir funestos errores por los cuales ya hemos pagado caro. La educación adecuada para hoy es la que mejor adapte a los hombres y mujeres al mundo tal como es en la actualidad. Tal vez nunca se haya hecho tanto a favor de la despolitización de la educación como en el presente. Incluso si admitimos que las cosas no marchan bien, la única salida que nos queda, continúan afirmando los fatalistas pragmáticos, no es cambiar la realidad, sino realizar el esfuerzo que nos permita adecuarnos a ella. Lo fundamental es que somos nosotros quienes tenemos que cambiar para ajustarnos mejor, y lo haremos en la medida en que dejemos de lado los sueños siempre imposibles. Lo que en verdad importa es la realidad que es y no el sueño de lo que nos gustaría que fuera. Lo que me deja perplejo no es la caída del muro de Berlín, ni la globalización de la economía o la cuestión del futuro sin trabajo o del trabajo sin futuro, sino la rapidez con que los progresistas de ayer adhieren a la ideología neoliberal de hoy. A mí, que siempre rechacé las explicaciones mecanicistas de la historia y de la conciencia, la euforia neoliberal me encuentra parado donde siempre estuve, más radical, sin ninguna sombra de sectarismo, y por eso mismo más abierto, más tolerante, más indulgente conmigo mismo y con los demás, pero tan decidido como antes a luchar por una educación que en tanto acto de conocimiento, además de abocarse a la enseñanza de los contenidos, desafíe al educando a aventurarse no solo a hablar del cambio, sino a comprometerse con él. Por esa razón, a mi entender, uno de los contenidos esenciales de cualquier programa educativo, de sintaxis, de biología, de física, de matemática, de ciencias sociales, es aquel que hace posible la discusión sobre la mutabilidad, tanto de la realidad natural como de la histórica, y aquel que ve a los hombres y a las mujeres como seres no solo capaces de adaptarse al mundo, sino sobre todo de cambiarlo, seres curiosos, actuantes, hablantes, creadores. En el centro de estas reflexiones se encuentra la cuestión del fatalismo contra el que luché en los años 50 y 60 desde los programas de educación de adultos y de alfabetización que coordiné. Un fatalismo que aún perdura en las áreas populares brasileñas, que la lucha política todavía ha dejado intactas y que se une a su nueva versión, la del fatalismo encarnado en la ideología neoliberal. Un fatalismo que habla, por ejemplo, del desempleo en el mundo como una fatalidad de fin de siglo. Por eso no temo decir que hoy la educación de adultos, como la educación en general, desde la perspectiva progresista, igual que ayer y también por razones nuevas, debe continuar luchando contra las ideologías fatalistas.
De ahí que en el comienzo de la actividad del educador o de la educadora, tanto en relación con los educandos como en la continuidad de su práctica, sea necesario que tengan la certeza de que cambiar es difícil pero posible. Fue precisamente por esa razón, permítaseme volver a decirlo, que en los años 60 propuse a los alfabetizandos el debate sobre el concepto de cultura a partir de la comprensión crítica del mundo de la naturaleza y del mundo de la cultura. De cómo trabajando el mundo de la naturaleza, un mundo que no hicimos, e interviniendo en él, terminamos por crear el mundo de la cultura. En última instancia, la cultura como expresión del esfuerzo creador del ser humano. En este sentido, es tan cultura el pozo que los campesinos cavan en la tierra llevados por la necesidad como un poema de un trovador anónimo. Son tan cultura los instrumentos con que los campesinos cavan la tierra, la forma en que lo hacen, como las bahianas brasileiras de Villa-Lobos. Es tan cultura el texto que ahora escribo, culturalmente influido, como la bendición con la que los campesinos se defienden de lo que llaman espiñela caída. En una nota al pie leemos, según la tradición popular, la espiñela es una formación cartilaginosa situada entre el esternón y la boca del estómago que se cae cuando la persona levanta mucho peso. Esto produce cansancio, dolor en la boca del estómago o en la espalda. No existen remedios para este malestar, pero tiene una cura similar al empacho. La curandera mide al enfermo con una cinta de algodón mientras pronuncia una oración. Sigue. Cultura es tanto el muñeco de barro de Vitalino como un cuadro de Escliar. Eran 10 las situaciones concretas, las codificaciones, como yo las llamo, cuya lectura posibilita el comienzo del desarrollo de la actividad cultural humana. Fue Francisco Brenand, en una nota al pie, durante el golpe militar del 1 de abril de 1964, los originales de Brenand fueron retirados del entonces Servicio de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, como se la llamaba en aquella época, por el Cuarto Ejército, por considerarse material peligroso y subversivo. No se tuvo más noticia de ellos. Entonces, fue Francisco Brenand, el genial artista brasileño, excelente pintor y no menos destacado ceramista, quien las realizó a pedido mío. A decir verdad, fue a petición de Ariano Suassuna, un brasileño que se convirtió en ciudadano del mundo cuando salió de Taperoá, el suelo paraibano donde nació. Mientras yo iba haciendo y buscando, en uno de nuestros muchos encuentros, por entonces habituales, Ariano me dijo, abre comillas, tiene que hablar con Brenand. Ya estoy viendo la belleza de su trabajo. Él pinta las diferentes situaciones que usted necesita para desafiar a los alfabetizandos en la discusión sobre la cultura. Cierra comillas. Días después organizó una reunión en su casa y nos presentó. Fue así como nacieron los hoy perdidos dibujos de Brenand, como llamábamos a aquellos cuadros en esa época, en los que se logró de manera ejemplar la unidad entre arte y educación. Todavía hoy guardo en la memoria fragmentos de discursos críticos de alfabetizandos que expresaban su satisfacción al descubrir en los debates sobre el concepto de cultura que también ellos eran cultos, que hacían eso
y señalaban el jarro de barro proyectado en el lienzo. Más que los fragmentos de esos discursos, como el del barrendero de Brasilia, casi fuera de sí, entusiasmado con su descubrimiento, entre comillas, mañana voy a entrar en mi trabajo con la cabeza alta, más que esos fragmentos de discursos reconfortantes, hoy revivo la emoción con que, muriéndome de alegría, de una alegría tan infantil como la de los alfabetizandos, comprobaba la reacción que esperaba y con la que había soñado. Reacción de los alfabetizandos y las alfabetizandas a lo largo del territorio nacional, que anunciaba una forma diferente de comprender la historia y el papel de las mujeres y los hombres del mundo. Si es posible obtener agua excavando la tierra, si es posible decorar la casa, creer en esto o en aquello, defendernos del frío o del calor, desviar el curso de los ríos, hacer diques, si es posible cambiar el mundo que no hicimos, el de la naturaleza, ¿por qué no sería posible cambiar el mundo que sí hacemos, el de la cultura, el de la historia, el de la política? En cierta ocasión, ya no recuerdo dónde, oí decir a uno de los alfabetizandos durante los debates del Círculo de Cultura, abre comillas, incluso es posible que Brasil no cambie para mejor, pero ahora sé que no es porque Dios no lo quiera o porque el pueblo brasileño sea Aragán, cierra comillas. No tenía dudas entonces, y sigo sin tenerlas, de que ese tipo de saber es tan indispensable para el ejercicio de la ciudadanía como saber manejar el torno lo es para la profesión de tornero, o conocer las técnicas quirúrgicas para el cirujano, o dominar el equilibrio de los condimentos para el cocinero. Por ejemplo, si como profesor de fundamentos de la educación no me corresponde, en un marco democrático, subrepticiamente o no, intentar conducir a los educandos en el sentido de mis sueños políticos, sí me cabe el deber ético de, combatiendo las injusticias, dejar claro que cambiar es difícil pero posible. Lo que no puedo es hacer oídos sordos a los discursos dominantes que defienden la adaptación al mundo como una manera segura de estar en él. En la medida en que somos seres humanos, no nos es posible estar en el mundo sin estar con él. Y estar con el mundo y con los demás seres humanos es hacer política. Por lo tanto, hacer política es la forma natural de los seres humanos de estar en el mundo y con él. Saber que es posible cambiar el mundo es un saber tan indispensable para quien hace política como es indispensable para quien estudia a Karl Marx conocer la importancia del concepto de praxis para su pensamiento. También es cierto que descubrir la posibilidad de cambiar no es cambiar. Sin embargo, saber que aunque difícil, cambiar es posible, supera sin discusión alguna el inmovilismo fatalista que sostiene que cambiar es impensable o un pecado contra Dios. Sabiendo que, aunque difícil, cambiar es posible, el oprimido nutre su esperanza. La construcción de la idea del mañana, no como algo dado de antemano, sino como algo que habrá de hacerse, lo conduce a asumir su historicidad, sin la cual la lucha es imposible. Es por eso que luchar es una categoría existencial e histórica, algo más que una mera agarrada. Creo que no es demasiado insistir
en que la necesidad de un trabajo como este, concientizador, nunca antes se le había presentado a la educación de adultos en un marco democrático como se le presenta hoy. El momento actual suma razones nuevas al fatalismo tradicionalmente existente entre nosotros, nuevas razones encarnadas en el discurso ideológico neoliberal. En los años 60 los movimientos de izquierda reforzaban su decisión a favor de la lucha en la existencia objetiva de la miseria, la injusticia, la explotación. En los años 90, tras la caída del socialismo autoritario, el astuto discurso dominante no niega la miseria, pero hace creer, con aires científicos, que es tan solo una fatalidad de los tiempos y que por lo tanto hay que tener paciencia. En los años 60 era imposible que un educador o educadora progresista, coherente, defendiera la práctica educativa como el mero entrenamiento técnico del educando. Sin embargo, eso hacen ahora los educadores pragmáticos. Por lo tanto, el combate contra el fatalismo inmovilista que la educación crítica implica continúa siendo una necesidad imperiosa. Si nuestra alternativa es democrática, la educación de adultos no puede convivir con el discurso de su neutralidad, que no es otra cosa que el discurso de su negación. Otro dato del momento actual en los contextos que sufren el impacto de la modernización tecnológica es la exigencia de decisiones rápidas y variadas a los desafíos inesperados. En otras palabras, si enfrentamos sorpresas en la actividad profesional, se impone la necesidad de encararlas para superar el peligro de daños mayores durante el proceso. Me parece demasiado obvio que la educación que nos hace falta, capaz de formar personas críticas, de razonamiento rápido, con sentido del riesgo, curiosas, indagadoras, no puede ser la misma que ejercita la memorización mecánica de los educandos, que entrena en lugar de formar. No puede ser la que deposita contenidos en la cabeza vacía de los educandos, sino la que, por el contrario, los desafía a pensar bien. Por eso deposita en el educador o la educadora la tarea de enseñar a los educandos y las educandas a pensar críticamente a la par que aprenden los contenidos. El aprendizaje de un contenido al margen del aprendizaje principal o sin tenerlo en cuenta, me refiero al de articular un pensamiento riguroso que aprehende la razón de ser del objeto, no posibilita la indispensable rapidez de raciocinio para responder a esa exigencia. Es fundamental, por otro lado, la práctica de pensar correctamente para afrontar los nuevos desafíos que nos imponen las innovaciones tecnológicas en cuanto a la libertad de crear. Una educación en la que la libertad de crear sea viable necesariamente debe estimular la superación del miedo a la aventura responsable. Debe ir más allá del gusto mediocre de la repetición por la repetición. Debe hacer evidente a los educandos que equivocarse no es un pecado, sino un momento normal del proceso gnoseológico. Ya se trate de un alfabetizando adulto que busca el dominio gráfico de su lenguaje, de un niño deslumbrado con sus descubrimientos del mundo o de un adolescente que piensa en su propio pensamiento, es indispensable que el educando experimente situaciones en las que termine incorporando a su saber, que está constituyéndose, la conciencia de que equivocarse no es más que un episodio del proceso de conocer. La necesidad de superar el error
que debe volvernos más rigurosos en la aproximación metódica al objeto para aprender su razón de ser, no debe inhibirnos como si caer en el error fuera un pecado que amerita castigo. La mejor manera de evitar el error es no temer incurrir en él. Y volviéndonos cada vez más críticamente curiosos, ejercitar nuestra rigurosidad en el proceso que denomino cercamiento epistemológico del objeto, que da por resultado su conocimiento cabal. Sin embargo, nada de eso puede ofrecer una educación que no solo sea comprendida de manera tecnicista y mecanicista, sino sobre todo que así se practique. Es preciso señalar a las educadoras y educadores de buena voluntad, pero equivocados, que cuanto más se vacíe a la educación de los sueños por cuya realización se lucha, tanto más el lugar de los sueños será ocupado por las técnicas, hasta que llegará un momento en que la educación quedará reducida a ellas. Llegados a ese punto, entonces, la educación no es más que entrenamiento, pura transferencia de contenidos, casi un adiestramiento, un mero ejercicio de adaptación al mundo. El sueño de los que hoy niegan a la práctica educativa cualquier relación con los sueños y las utopías, como el sueño de la autonomía del ser, que implica la asunción de su responsabilidad social y política, o el sueño de la reinvención constante del mundo, o el sueño de la liberación, por lo tanto, el de una sociedad menos indecente, menos malvada, es el sueño de la adaptación silenciosa de los seres humanos a una realidad considerada intocable. La comprensión correcta de la tecnología es tan urgente como necesaria, pues siempre se la ha entendido como una obra diabólica que amenaza a los seres humanos, o bien se la ha caracterizado como algo al servicio del bienestar del hombre. La comprensión crítica de la tecnología que debe infundir la educación que precisamos ve una intervención cada vez más sofisticada de la tecnología en el mundo, intervención que ha de ser pasada necesariamente por la criba de la política y la ética. Cuanto mayor va siendo la importancia de la tecnología en la actualidad, más se afirma la necesidad de una vigilancia ética rigurosa sobre sus alcances, de una ética al servicio de la gente, de su vocación ontológica, la de ser más, y no de una ética estrecha y perversa como la del lucro o la del mercado. Por eso mismo, la formación técnico-científica que necesitamos con urgencia es mucho más que un simple entrenamiento para usar los procedimientos tecnológicos. En síntesis, tanto la educación de adultos como la educación en general no puede prescindir del ejercicio de pensar críticamente la propia técnica. La convivencia con las técnicas bajo vigilancia ética supone una reflexión radical, nunca engañosa, sobre el ser humano, sobre su presencia en el mundo y con el mundo. En consecuencia, se impone filosofar no como puro encanto, sino como asombro ante el mundo, ante las cosas y ante la historia. Y la historia precisa ser comprendida al ser vivida, dado que al hacerla, nosotros también somos hechos y rehechos por ella. El ejercicio de pensar el tiempo, de pensar la técnica, de pensar el conocimiento, de pensar el porqué de las cosas, el para qué, el cómo, o el a favor de qué, de quién,
contra qué o contra quién son exigencias fundamentales de una educación democrática que esté a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. San Pablo, 26 de abril de 1996.